Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes, en esta video grabación de la unidad número 2, en la que vamos a estudiar los temas de estudio experimental de las propiedades de los materiales, tracción y compresión, y por último, tensiones y deformaciones en un prisma recto. Así que vamos con el primer tema para esta unidad, el estudio experimental de las propiedades de los materiales. Una breve introducción acá. Vamos a ver de que el diseño de las máquinas y las estructuras para que funcionen apropiadamente requiere que comprendamos el comportamiento mecánico de los materiales empleados. En general, la única forma para determinar cómo se comportan los materiales cuando se someten a cargas es realizar experimentos en laboratorio. Ahora, el procedimiento usual es colocar muestras pequeñas del material en máquinas de ensayo, aplicar las cargas y luego medir las deformaciones resultantes, como cambios de longitud y diámetro. Ahora, la mayor parte de los laboratorios de prueba de materiales están equipados con máquinas capaces de cargar las muestras de distintas maneras, incluyendo cargas estáticas y dinámicas, tanto en tensión o tracción y compresión. Temas que vamos a ver un poco más adelante en esta clase. Ahora, aquí en la figura vamos a ver, ¿verdad? Se muestra una máquina para ensayos de tensión común. La muestra de ensayo se coloca entre esas dos mordazas grandes, ¿verdad?, que podemos ver allí en la máquina y se cargan a tensión. Luego, dispositivos de medición van a registrar las deformaciones unitarias y los sistemas de control automático y de procesamiento de datos, que va a ser, ¿verdad?, la figura que está aquí a la izquierda. Vamos a tener, este es el medidor de una computadora así como viejita, ¿no? Ustedes disculpen, esta figura no es muy actual que se diga, pero bueno, la máquina se ve así, solamente para representar el ejemplo. Aquí se coloca entonces la muestra de material y este aparatito de aquí va a medir, ¿verdad?, qué tanto se está deformando, si está alargándose, si se acorta, en el caso de que se haga un ensayo de compresión, ¿no? Y entonces los sistemas de control automático y de procesamiento de datos o en la computadora van a tabular y graficar esos resultados. Ahora, aquí en esta imagen se muestra una vista más detallada entonces para un ensayo de tensión, ¿no? Los extremos de la muestra circular lo ampliamos en la región donde se colocan en las mordazas para que no ocurra la falla cerca de estas. Una falla en los extremos no va a producir la información deseada acerca del material, debido a que la distribución del esfuerzo cerca de donde está agarrado de esas mordazas no es uniforme. En una muestra apropiadamente diseñada, la falla va a suceder en su parte prismática, donde la distribución del esfuerzo es uniforme y la barra está sometida solamente a tensión pura. ¿Eh? Esto se puede representar aquí, por ejemplo, ¿no? En esta figura podemos verlo y que la muestra de acero se fracturó ante la carga. Como vemos, ese dispositivo, el dispositivo que está aquí a la derecha, vamos a ver aquí. Ok, era en esta figura, aquí, ¿verdad? Allí donde se fractura y listo. Entonces, lo que les decía, en el dispositivo que está conectado, ¿verdad?, mediante dos brazos a la muestra es un extensómetro. Lo que vemos aquí, esta figura, ese es el extensómetro. Esto mide el alargamiento durante la aplicación de la carga. Con el propósito de que se puedan comparar los resultados de los ensayos, se deben estandarizar las dimensiones de las muestras para ensayo y los métodos de aplicación de las cargas. Una de las principales organizaciones normativas en Estados Unidos va a ser la ASTM, que por sus siglas en inglés es la Sociedad Americana de Prueba de Materiales o de Ensayo de Materiales, que es una sociedad técnica que publica especificaciones y normas para materiales y pruebas.
Otras organizaciones normativas son la ASA, que es la Asociación Americana de Estándares. Pero es que todo está las siglas están en inglés. Y tenemos el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que es el NIST. Y pues en otros países existen organizaciones similares. La muestra para tensión estándar de la ASTM tiene un diámetro de 0.505 pulgadas y una longitud calibrada de 2 pulgadas entre las marcas de calibración, que estos son los puntos donde los brazos del extensómetro están conectados a la muestra. Y conforme la muestra se va jalando, se mide y se registra la carga axial, ya sea de forma automática o bien tomando una lectura desde una carátula. El alargamiento sobre la longitud calibrada se mide de manera simultánea mediante dispositivos mecánicos del tipo que se muestra aquí en la figura, ¿no? Entonces, en un ensayo estático, la carga se aplica lentamente y la velocidad exacta de carga no nos interesa. Esto debido a que eso no va a afectar el comportamiento de la muestra. Sin embargo, si tenemos un ensayo dinámico, la carga se aplicará rápidamente y en algunas ocasiones de manera cíclica. Como la naturaleza de una carga dinámica afecta las propiedades de los materiales, también se debe medir la velocidad de la carga. Los ensayos de compresión de metales suelen realizarse por muestras pequeñas con forma de cubos o cilindros circulares. Por ejemplo, un cubo que puede tener 2 pulgadas por cada lado y los cilindros tienen diámetros de 1 pulgada y longitudes de 1 a 12 pulgadas y se pueden medir la carga aplicada por la máquina y el acortamiento de la muestra. El acortamiento se debe medir sobre una longitud calibrada que sea menor que la longitud total de la muestra a fin de eliminar efectos de borde. El concreto se ensaya a la compresión en proyectos importantes de construcción para asegurar que se haya obtenido la resistencia requerida. Para las muestras de ensayo de concreto va a ser un cilindro de 6 pulgadas de diámetro, 12 pulgadas de longitud y una edad de 28 días, es decir, que ya haya curado en 4 semanas. La edad del concreto es importante debido a que él adquiere más resistencia a medida que se cura. Entonces, algunas muestras similares pero un tanto menores se emplean cuando se realizan ensayos de compresión en roca. A ver, vamos a ver, tenemos sí, correcto, de la siguiente figura. Aquí, por ejemplo, aquí se está haciendo ensayo de una roca. ¿Ah? Entonces, existen varios tipos de ensayo, perdón, como lo son, y aquí los mencioné en la diapositiva anterior, los tipos de ensayos mecánicos se pueden clasificar según la manera en la que se aplica, la condición ambiental durante el proceso de ensayo, la selección y preparación de la muestra en el momento del ensayo. También depende del modelo, sus propósitos, las condiciones de trabajo y la utilización de un material o una parte después del ensayo. Y bien, eso sería lo que es el primer tema. Sí, pasemos entonces al siguiente tema, que va a ser el tema de tracción y compresión. A la tracción también le decimos tensión. Realmente es lo mismo. Bien, ahora, como probablemente se están imaginando, lo que es la tracción, o que le decimos fuerzas de tracción o tensión, ¿verdad? Es cuando un cuerpo está siendo sometido a cargas que estiran el cuerpo o que están jalando hacia afuera. En cambio, la compresión son fuerzas, o es una fuerza, perdón, más bien cuando tenemos un elemento, un cuerpo que está siendo empujado hacia adentro o que algo o algunas fuerzas lo están tratando de acortar. A eso es lo que nos referimos con tracción y compresión. Pero para ahondar un poco más en estas definiciones, es necesario dar un breve repaso de estática, ¿ya? Entonces, si tenemos aquí de que solamente voy a repasar los métodos básicos al mismo tiempo que determinamos las fuerzas
en los elementos de una estructura sencilla. ¿Ok? Vamos a considerar, por ejemplo, esta estructura. Está diseñada para soportar una carga de 30 kilonewtons. Aquí está la carga de 30 kilonewtons. Consta de un aguilón AB, que aguilón va a ser aquí está, ¿no? Nuestra barra es un aguilón AB con una sección transversal rectangular de 30 por 50 milímetros, 30 milímetros por 50 milímetros, y una varilla BC, que va a ser esta de aquí, circular, ¿ok?, de 20 milímetros de diámetro. El aguilón y la varilla están conectados por un perno en B y los soportan pernos y ménsulas en A y en C, respectivamente. El primer paso va a ser dibujar el diagrama de cuerpo libre de esta estructura, desprendiéndola de sus soportes en A y en C, ¿sí? De esta forma. Esto va a mostrar las reacciones que estos soportes ejercen sobre la estructura. Ahora, pueden notar que el boceto o el dibujo de esta estructura se ha simplificado omitiendo los detalles innecesarios. En este punto pueden ver que A y B son elementos con dos fuerzas. Para quienes no lo hayan notado, ¿ok?, vamos a proseguir a analizar esto, ignorando este hecho, y suponiendo que las direcciones de las reacciones en A y en C se desconocen. ¿Ya? Vamos a imaginar que tenemos esto. Esta es nuestra figura, 30 kilonewtons. Aquí en A tenemos dos reacciones. Una reacción de A en X o en el eje horizontal, y una reacción de A en Y o en el eje vertical. Lo mismo con C, tenemos una reacción de C en X y de C en Y. Esto pues para mostrar todo el cuerpo libre. Entonces, cada una de estas reacciones, por lo tanto, va a estar representada por dos componentes, los que ya hemos mencionado: AX y AY en A y CX y C sub Y en C. Y vamos a escribir, las tres ecuaciones de equilibrio que tenemos aquí arriba. Esta sumatoria de momentos en C, y vamos a considerar que van a ser positivos los movimientos que vayan en contra de las manecillas del reloj. Haciendo momento en C, vamos a tener esta ecuación. Vamos a tener que la fuerza A en X por 0.6 metros, que es la distancia que separa el punto C del punto A donde se está aplicando la fuerza A sub X, menos 30 kilonewtons por 0.8 metros, porque va a ser menos, porque si este es nuestro punto de rotación, esto está rotando en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto va a ser negativo. De aquí el signo menos. El 30 kilonewtons, que está a una distancia de 0.8 metros desde el eje donde está ubicado el punto C. Así que resolviendo esta ecuación, obtenemos el valor de A sub X, que va a ser de 40 kilonewtons. Luego vemos esta otra ecuación donde podemos hacer una sumatoria de las fuerzas en X, considerando que todas las fuerzas que van hacia la derecha son positivas. Así que acá tenemos A sub X más C sub X va a ser igual a 0, claro, cumpliendo la regla del equilibrio. Aquí entonces vamos a tener con que C sub X va a ser igual a menos A sub X, es decir, el valor de A sub X pero negativo. Aquí con esto podemos hacer entonces, o encontramos con que el valor de la fuerza o la reacción de C en X va a ser de menos 40 kilonewtons. Y luego entonces vamos a tener una tercera ecuación donde hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, ¿okay? Utilizando pues, vamos a utilizar aquí solamente este lado del diagrama. Y vamos a tener que A sub Y va a ser igual a C sub Y. Perdón, aquí es utilizando todo el diagrama, ¿sí?
A sub y más c sub y, porque ambas van hacia arriba, o las estamos asumiendo ambas hacia arriba, menos 30 kilonewtons, porque 30 kilonewtons sí va hacia abajo. Ahí en la figura aparece que se está ejerciendo una carga hacia abajo. Y como ese 30 kilonewtons es negativo, podemos pasarlo hacia el otro lado como un número positivo o como un término positivo. Perdón. Ahora, hemos encontrado dos de las cuatro incógnitas que tenemos, pero no es posible determinar las otras dos de estas ecuaciones. Por lo tanto, no podemos obtener ecuaciones independientes adicionales a partir del diagrama de cuerpo libre de la estructura. Así que ahora vamos a separar el diagrama de cuerpo libre. Vamos a tomar ahora el aguilón AB, que aquí está, nuestro elemento AB. Por aguilón le voy a decir barra mejor, se entiende más. La barra AB, y vamos a escribir la siguiente ecuación de equilibrio, que es la que tenemos aquí. Vamos a hacer sumatoria de momentos en B, considerando los movimientos que van en sentido contrario a las manecillas del reloj como positivos. Sumatoria de momento en B igual a 0. Es decir, nos paramos aquí y como la única fuerza que va a actuar realmente o que puede hacer girar esto si no estuviera sujeto va a ser AY. Y AY se encuentra a una distancia de 0.8 metros. Es decir, imagina que esto sube y va a girar alrededor de B. B es el punto de rotación. Y sí, si ven la flechita del mouse, van a ver que esto podría girar entonces en sentido horario. Así que en la ecuación vamos a tener menos la fuerza o la reacción A sub Y, 0.8 metros igual a 0. Y pues este 0.8 pasa dividiendo, pues 0 entre eso va a ser 0. Así que A sub Y aquí nos va a dar igual a 0. Así que por lo tanto la reacción en A es solamente la reacción de A en X, que es de 40 kilonewton. Y pues como teníamos la ecuación acá de que A sub Y más C sub Y igual a 30, si esa A sub Y es 0, C sub Y va a ser igual a 30 kilonewtons. Aquí está, hacia arriba, esto de aquí. Entonces, esto sustituyendo lo que habíamos encontrado con el momento en B, lo sustituimos en la ecuación que vimos arriba, la ecuación 1.3, ¿verdad? Y es como obtenemos el C sub Y, pues igual más 30 kilonewtons. Estas son las respuestas entonces expresadas para las reacciones en A y en C en forma vectorial. Se representan así, ¿no? 40 kilonewton y una flechita hacia la derecha. C sub X, 40 kilonewton, una flechita hacia la izquierda, que sabemos que es negativo, pero para representarlo de esta forma no es necesario colocar el signo. Pero sí la figurita o indicamos pues con una flecha la dirección de la fuerza. Ahora, la reacción en A, ¿no? Se dirige a lo largo del eje de la barra AB y esto causa compresión en ese elemento. Al notar que los componentes C sub X y C sub Y de la reacción en C son respectivamente proporcionales a las componentes horizontal y vertical de la distancia de B a C, se concluye que la reacción en C va a ser igual a 50 kilonewtons, que está dirigida a lo largo del eje de la varilla BC y que causa tensión en ese elemento, es decir, A está empujando la barra a B, es una fuerza en compresión. En cambio, C sub X y C sub Y son fuerzas de tensión. Es como lo vamos a ver aquí en esta figura. ¿Ya? Y como podemos ver aquí, estos resultados podrían haberse anticipado reconociendo que A y B y BC son elementos con dos fuerzas. Esto quiere decir elementos sometidos a fuerzas solo en dos puntos, siendo estos puntos A y B para el elemento AB y B y C para el elemento BC. De hecho, para un elemento con dos fuerzas, las líneas de acción de las resultantes de las fuerzas que actúan en cada uno de los dos puntos son iguales
y opuestas y pasan a través de ambos puntos. Utilizando esta propiedad, podríamos haber obtenido una solución más sencilla si consideramos el diagrama de cuerpo libre del perno B, en que las fuerzas sobre el perno B son las fuerzas F a sub B y F sub AB y F sub BC ejercidas respectivamente por los elementos AB y BC, más la carga de 30 kilonewtons. Decimos entonces que el perno B está en equilibrio dibujando el triángulo de fuerzas correspondientes, es decir, tenemos estas tres fuerzas que se están aplicando sobre el punto B y lo ponemos así en forma de triángulo. Se va FAB para acá, FBC por aquí y el 30 kilonewtons que baja, ¿no? Así que nuestra fuerza BC vendría siendo como nuestra hipotenusa, este lado y este lado vendrían siendo nuestros catetos. Y haciendo una proporción de triángulo, sabemos, ¿no?, que la fuerza AB es A4, como la fuerza BC es A5, como 30 kilonewtons es A3. Es decir, ¿de dónde sale todo esto? Bueno, estamos diciendo aquí, ¿no?, que esto de aquí va a ser 40 kilonewtons, por eso A4. No, perdón, ok, disculpen, es por la distancia, las distancias. Okay. Está a 800 milímetros, 600 milímetros, que igual podríamos haber puesto FAB es a 8, como FBC es a 10, como 30 kilonewtons es a 6, pero en realidad pues tomamos cada uno de esos valores y los dividimos entre 2. Y pues por teorema de Pitágoras obtenemos S5 porque conocemos el 3 y 4. Es decir, o sea, los 600 milímetros son 6 centímetros. Perdón, 60 centímetros. Y esto es realmente una proporción de 3 a 4 a 5. ¿Okay? Entonces, aquí obtenemos que FAB es 40 kilonewtons y que FBC es 50 kilonewtons. Las fuerzas F'AB y F'BC, está aquí, que el perno B ejerce sobre, respectivamente, la barra AB y sobre la varilla BC son iguales y opuestas a FAB y a FBC. Lo que estamos viendo aquí en la figura. Tenemos CD y DB. AB está en compresión, BC está sometida a tensión o tracción, como le quieran decir. Pasa que si se conocen las fuerzas en los extremos de cada uno de estos elementos, es posible determinar las fuerzas internas de los mismos. Al efectuar un corte en un punto arbitrario D en la varilla BC, se obtienen dos proporciones, BD y CD, que es lo que tenemos aquí. Sí, porque me imagino que se estaban preguntando de dónde salía esta D. Bueno, es un corte que se hace en la barra. Se obtienen dos porciones. Como deben aplicarse fuerzas de 50 kilonewtons en D a ambas porciones de la varilla para mantenerla en equilibrio, se concluye que una fuerza interna de 50 kilonewtons se produce en la varilla BC cuando se aplica una carga de 30 kilonewtons en B. Podemos también confirmar de manera adicional por las direcciones en las fuerzas FBC y F'BC aquí en la figura que la varilla se encuentra en tensión. Procedimiento similar permitiría determinar que la fuerza interna en la barra AB es de 40 kilonewtons y que esa barra está en compresión. Bien. Ahora, esto nos va a ayudar con el siguiente tema, que son los esfuerzos en los elementos de una estructura. Si bien los resultados obtenidos en lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores representan un primer paso necesario en el análisis de la estructura dada, estos son insuficientes para determinar si la carga puede ser soportada con seguridad. Por ejemplo, si la varilla BC o el hecho de que esta varilla pueda romperse o no bajo esta carga depende no solo del valor encontrado para la fuerza interna F sub BC, sino también del área transversal de la varilla y del material con que ésta haya sido elaborada. De hecho, la fuerza interna F
sub BC en realidad representa la resultante de las fuerzas elementales distribuidas a lo largo de toda el área A de la sección transversal. Y eso es lo que vemos aquí en esta figura, figura 1.7. Esta figura la saqué del libro Mecánica de Materiales de Johnston Beer. No, tenemos nuestras varillas, como imaginen que tenemos esta porción, tenemos una área y aquí se está ejerciendo la fuerza en tensión BC. Esto se está ejerciendo sobre toda el área. Entonces, ¿qué significa esto? Decía que si tenemos o sabemos que esa fuerza representa la resultante de las fuerzas elementales distribuidas a lo largo de todo el área A de la sección, y la intensidad promedio de estas fuerzas distribuidas es igual a la fuerza por unidad de área, FBC sobre A en la sección. El hecho de que la varilla se rompa o no bajo la carga dada depende claramente de la capacidad que tenga el material de soportar el valor correspondiente FBC sobre A o sobre el área de la intensidad de las fuerzas internas distribuidas. Por lo tanto, la resistencia a la fractura depende de la fuerza FBC del área transversal A y del material de la varilla. Y aquí entramos entonces a lo que viene siendo el esfuerzo. La fuerza por unidad de área o la intensidad de las fuerzas distribuidas a través de una sección dada se llama esfuerzo sobre esa sección y se representa con la letra griega sigma. Y aquí está esta formulita que dice sigma es igual a P sobre A. El esfuerzo en un elemento con área transversal A sometido a una carga axial P se obtiene. Por lo tanto, al dividir la magnitud P de la carga entre el área A es como obtenemos esa ecuación. Se va a emplear un signo positivo para indicar un esfuerzo de tensión, ¿okay? Que el elemento está a tensión, y un signo negativo para indicar un esfuerzo compresivo, es decir, que está sometido a compresión. Debido a que se emplean unidades del sistema internacional en estos análisis, con P expresado en newtons, ¿ya? Y A en metros cuadrados, el esfuerzo sigma se expresa como newton sobre metro cuadrado, unidad a la que también conocemos como pascal. Sin embargo, el pascal es una unidad muy pequeña, por lo que en la práctica deben emplearse múltiplos de esta unidad, que van a ser el kilopascal, que es un pascal por 10 a la 3, el megapascal, que es un pascal por 10 a la 6, y el gigapascal, que es un pascal por 10 a la 9, que son lo que tenemos allí. Si utilizáramos las unidades acostumbradas en Estados Unidos, la fuerza P comúnmente se expresaría en libras o kilolibras, kips, y el área transversal en pulgadas cuadradas. Por lo tanto, ese esfuerzo en consecuencia se presenta en libras sobre pulgada cuadrada, que probablemente hayan escuchado eso por allí. PSI, eso es lo que significa. Libras sobre pulgadas cuadradas. Es que PSI está en inglés. Pound over square inch. O puede ser entonces kilolibras por pulgada cuadrada, que es el KSI. Lo mismo, kilopound over square inch. ¿Ya? Y pues esto viene siendo lo que es esfuerzo y va a ser más bien lo que vamos a ver eso bastante aquí, ¿no? El esfuerzo que se realiza sobre un área transversal o el área transversal de un elemento dado, que puede ser una barra, un cuerpo prismático, que es lo que más se estudia en estos casos. Así que viendo entonces lo que es análisis y diseño, si consideramos nuevamente la estructura que vimos arriba, vamos a suponer que la varilla BC es de un acero que presenta un esfuerzo máximo permisible de 165 megapascales. Si nos preguntáramos si es posible que puede soportar la varilla, que la varilla BC, perdón, puede soportar con seguridad la carga a la que se va a someter, buscamos entonces que la magnitud de la fuerza FBC en la varilla la hemos calculado con un valor de 50 kilonewtons. Ahora, recuerden que el diámetro de la varilla es de 20 milímetros, así que vamos a utilizar la ecuación 1.5 que habíamos visto para determinar el esfuerzo creado en la varilla
por la carga dada. La ecuación 1.5 es esta, ¿ok? Fuerza sobre área. Así que tenemos P, va a ser nuestra fuerza de 50 kilonewtons, ¿ok? 50 por 10 a la 3 newtons. Calculamos nuestra área, que pues el área transversal de esta varilla circular va a ser pi por radio cuadrado. Sabemos que radio es la mitad del diámetro, así que ponemos pi por 20 milímetros entre 2, es decir, 10 milímetros al cuadrado. Nos va a dar 314 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Es decir, esto es una unidad muy pequeñita, muy chiquitita, chiquitita. Así que, bueno, calculamos. El esfuerzo va a ser P sobre A. Así que nuestra P es 50 por 10 a la 3 newtons entre 314 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Al final nos va a dar 159 por 10 a la 6 pascales. O 159 megapascales. Y ven que tiene un signo positivo por delante, quiere decir que esto está ejerciendo tensión sobre la varilla, que es lo que ya habíamos buscado. Entonces, como el valor obtenido para sigma es menor que el valor permisible del esfuerzo permisible del acero utilizado, concluimos que la varilla BC soportará con seguridad la carga a la que está sujeta. Para que el análisis de la estructura dada sea completo, también se debe incluir la determinación del esfuerzo de compresión en la barra AB, así como una investigación de los esfuerzos producidos en los pasadores y en sus soportes. Pero bueno, ya hasta ahí realmente, no a ver como mucho más de eso. Lo que tenemos abajo es el sigma permisible, el esfuerzo permisible. Y este es otro ejemplo, ¿no? Como un ejemplo de diseño. Vemos la misma estructura y suponemos que se emplea en ella aluminio. El aluminio tiene un esfuerzo permisible de 100 megapascales. Y debido a que la fuerza en la varilla BC va a ser pues, P igual a 50 kilonewtons bajo la carga dada, volvemos y utilizamos la misma ecuación, pero ya nos están dando el sigma permisible. Ahora lo que nos preguntan es el área, o sea, para diseñar de qué diámetro sería nuestra varilla de aluminio, qué diámetro debería tener. Así que bueno, aquí es cuestión de despejar A, que simplemente va a ser poner P sobre el sigma permisible. Aquí vamos a tener 50 por 10 a la 3 newtons entre 100 por 10 a la 6 pascales. Nos va a dar 500 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ese va a ser el área. Entonces, como el área de un círculo es pi por r cuadrado y lo que nos interesa es el diámetro va a ser 2 veces el radio. Tenemos el radio, así que simplemente despejamos r. Nos va a quedar raíz cuadrada de el área sobre pi. El área es 500 por 10 a la menos 6 metros cuadrados entre pi, que es 3.141590. Ustedes saben, ese número es larguísimo. Esto va a dar igual a 12.62 por 10 a la menos 3 metros. Es decir, nuestro radio es 12.62 milímetros. Pero como queremos el diámetro, simplemente es cuestión de multiplicar este número por 2. Así que al final tendríamos que utilizar una varilla con un diámetro de 25.2 milímetros. Para mayor seguridad, lo redondeamos a 26 milímetros, 27, 28, 30 milímetros está bien. ¿Ya? Así que bueno, ese fue nuestro tema de tensión y compresión, o tracción y compresión. Lo mismo, tensión, tracción son lo mismo término. Y como están viendo, nos hemos adentrado ya a lo que viene siendo el esfuerzo que se ejerce sobre un elemento. ¿Sí? Esto es el esfuerzo normal. Entonces vamos con el siguiente tema. Bien, vamos entonces con nuestro último tema para la clase de hoy, que es tensiones y deformaciones en un prisma recto. Primero que todo vamos a definir qué es un prisma recto. Ok, un prisma mecánico es un modelo de mecánica de sólidos deformables usado para calcular elementos estructurales. Puede ser una viga o una columna, una barra sólida, lo que sea, ¿no? Son algunos de los ejemplos de elementos estructurales con forma de prismas mecánicos.
como lo ven aquí, ¿no? Una viga recta de sección transversal constante es geométricamente un prisma mecánico, una barra sólida, una columna, lo mismo que ya mencioné. Un aspecto importante del análisis y diseño de estructuras se relaciona con las deformaciones causadas por las cargas que se aplican a la misma estructura, ¿ya? Por lógica, podemos, o es importante, evitar deformaciones tan grandes que impidan a la estructura cumplir el propósito para el que fue destinada. Pero el análisis de estas deformaciones también pueden ayudar en la determinación de esfuerzos. De hecho, no siempre es posible determinar las fuerzas en los elementos de una estructura aplicando únicamente los principios de la estática. Esto se debe a que la estática se basa en la suposición de estructuras rígidas e indeformables. Pero ahora, considerando las estructuras de ingeniería como deformables y analizando las deformaciones en sus diversos elementos, será posible calcular las fuerzas que son estáticamente indeterminadas, es decir, indeterminadas dentro del punto de vista de la estática. Primero, definimos la deformación normal en un elemento, también conocida como deformación unitaria normal, como la deformación del elemento por unidad de longitud. Es decir, que tanto se puede alargar o acortar un elemento debido a cierta deformación, ¿no? Y al elaborar la gráfica del esfuerzo de S contra la deformación a medida que la carga aplicada al elemento se incrementa, obtendremos el diagrama esfuerzo-deformación para el material utilizado. De este diagrama podremos determinar algunas propiedades importantes del material, como su módulo de elasticidad y si el material es dúctil o frágil. Entonces tenemos la deformación normal bajo carga axial, ¿no? Consideramos una varilla BC, o la de la figura, con una longitud L y un área uniforme de sección transversal A que está suspendida en el punto B. Si se aplica una carga P al extremo C, la varilla se alargará. Tenemos nuestra varilla AB aquí en el punto C. Si aplicamos una carga P aquí, se va a alargar un poco más. Al graficar la magnitud P de la carga contra la deformación total, que representamos con la letra griega delta, delta es esto de aquí, esta figura, aquí está, obtenemos un determinado diagrama de carga deformación. Este diagrama se ve así, el de la figura 2.2. Si bien este diagrama contiene información útil para el análisis de la varilla considerada, no puede emplearse directamente para predecir la deformación de una varilla del mismo material pero de diferentes dimensiones. De hecho, observamos que si una deformación delta se produce en la varilla BC por una carga P, se requiere una carga del doble de P, es decir, una carga 2P, para causar la misma deformación en una varilla B'C' de la misma longitud L, pero con un área de sección transversal 2A, es decir, el doble del área que tenemos. Así que podemos mostrarlo aquí en esta otra figura, que es la que tenemos acá. Esta es la figura 2.3. Si tenemos un área más grande, obviamente con la misma longitud, para elongar esa barra con un área más grande vamos a necesitar una carga más grande. Entonces, si pueden notar que en ambos casos el valor del esfuerzo es el mismo, sigma es igual a P sobre A. Por otra parte, una carga P aplicada a la varilla B doble prima, C doble prima, que es la figura 2.4 que está a la derecha extrema, con la misma área de sección transversal A, pero una longitud 2L, y ahora es una varilla más larga, se va a producir una deformación 2 delta, es decir, dos veces la deformación delta que se habría producido en dicha varilla, y es una deformación que es el doble de la producida en la varilla BC.
No obstante, en ambos casos, la razón de la deformación por la longitud de la varilla es la misma e igual a delta sobre L. Esta observación nos lleva a introducir entonces el concepto de deformación unitaria y definimos la deformación unitaria normal en una varilla bajo carga axial como la deformación por unidad de longitud de dicha varilla, y esta deformación unitaria normal la representamos con la letra griega epsilon, que es esta E, que parece como una E chiquita, más o menos. Bueno, esa es en realidad una letra griega, ¿ya? Y si elaboramos la gráfica de esfuerzo en contraste con la deformación, obtenemos una curva que es característica de las propiedades del material y no depende de las dimensiones de la muestra particularmente utilizada. Esta curva es la que llamamos o denominamos diagrama de esfuerzo-deformación, que es como la gráfica que tenemos aquí, ¿no? Se va a poner punto por punto, punto por punto, punto por punto, de esfuerzo, deformación. Entonces, si vamos a considerar, ¿no?, que esta varilla BC en el anterior análisis tenía una sección transversal uniforme con área A, se puede suponer que el esfuerzo normal, sigma, tiene un valor constante de P sobre A lo largo de toda la varilla. Así pues, fue apropiado definir la deformación unitaria como la razón de la deformación total, delta, sobre el largo total de la varilla, L. En el caso de un elemento de área variable, sin embargo, entonces el esfuerzo normal varía a lo largo del elemento y ya en esos casos se debe definir la deformación unitaria en un punto dado, considerando entonces un pequeño elemento con longitud sin deformar. Pero ya eso sí escapa al alcance de este curso. Ahora, lo que tenemos aquí en esta diapositiva es, vamos a tener un pequeño ejemplo, ¿no? Como la deformación y la longitud se expresan en las mismas unidades, la deformación normal epsilon obtenida de dividir delta entre L es una cantidad adimensional, es decir, no tiene dimensiones. La respuesta de esto no va a dar una unidad precisa. O más bien, quedaría, por ejemplo, metro sobre metro, pero eso, pues, metro sobre metro se puede simplificar y pues al final se eliminan entre ellas mismas y nos queda pues sin dimensiones o sin unidades, más bien. ¿Ya? Entonces obtenemos el mismo valor numérico de la deformación normal en un elemento dado, sea que se empleen unidades del sistema internacional o unidades del sistema inglés, ¿no?, en pulgadas. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una barra con una longitud L igual a 0.600 metros o 0.6 metros y sección transversal uniforme. Y dice que sufre una deformación total delta de 150 por 10 a la menos 6 metros. Porque eso es algo que no mencioné, y pues se los voy a mencionar ahora. Estas deformaciones son pequeñas, pequeñísimas. Miren ese número, 150 por 10 a la menos 6. Estamos hablando de una unidad mucho más pequeña que centímetros. Es decir, la deformación es casi imperceptible al ojo, a la vista. A la vista es imposible. Así que esto se mide y se utiliza pues algún aparato para medirlo, ¿no?, como lo que vimos en la primera presentación. Y esta deformación unitaria correspondiente va a ser entonces epsilon igual a delta entre L. Ya nos dijeron que el delta es 150 por 10 a la menos 6, L 0.6 metros, así que al final nos daría 250 por 10 a la menos 6 metros sobre metro, y lo que había dicho hace un momento, se eliminan estas unidades de metro y metro y nos queda 250 por 10 a la menos 6, porque la deformación unitaria normal es una relación, la relación de deformación con la longitud original del cuerpo de la barra del prisma recto que estemos estudiando en el momento. Ahora,
pueden notar que la deformación total podría haberse expresado en micrómetros. O sea que micrómetros o micras es el 10 a la menos 6. Y podríamos haber puesto entonces esto, bueno, 150 micrómetros entre 0.6 metros a 250 micrómetros sobre metro. Nuevamente se van los metros y pues solamente nos queda el 250 micras. O sea, el valor y lo que tiene por delante no es una unidad, es más bien para reemplazar el por 10 a la menos 6. Es lo mismo. Y viendo la respuesta como 250 micros, si se emplean unidades del sistema inglés o del sistema americano, como quieran llamar. La longitud y la deformación de la misma barra son respectivamente, ¿verdad? Si lo transformamos, nos queda de que, bueno, SL de 0.6 metros podrían ser 23.6 pulgadas y delta 5.91 por 10 a la menos 3 pulgadas. La deformación correspondiente va a ser lo que tenemos allí, lo mismo pero con otras unidades. Al final nos va a dar 250 por 10 a la menos 6, porque es una relación, jóvenes, una relación entre estas dimensiones y por eso es que no lleva unidades. Y bueno, ya para ir terminando, vemos lo que es el diagrama de esfuerzo de formación. Okay, como ya vimos, este diagrama representa la relación entre el esfuerzo y la deformación en un material dado. Y esto es una característica importante del mismo material. Para obtener el diagrama de esfuerzo de formación de un material, comúnmente se lleva a cabo un ensayo o una prueba de tensión sobre una probeta del material. El tipo de probeta más utilizado se muestra en la figura. Esta es la figura, ahí que están viendo. El área de la sección transversal de esa sección cilíndrica central de la probeta se ha determinado exactamente y se hacen dos marcas de calibración en dicha porción. Estas marcas están separadas una distancia L sub 0. Esa distancia se conoce como longitud base de la probeta. Eso se determina en un laboratorio o según los estándares. La probeta se coloca en la máquina de ensayo, la que habíamos visto hace un rato también, y se usa para aplicar una carga centrada P. Mientras aumenta la carga, también se incrementa la distancia L entre las dos marcas base de la probeta. La distancia L se mide con un indicador de carátula y el alargamiento delta va a ser igual a L menos L sub 0. Se registra para cada valor de P. Con frecuencia un segundo indicador de carátula se emplea de manera simultánea para medir y registrar el cambio de diámetro del espécimen. Para cada par de lecturas P y delta, el esfuerzo sigma se calcula dividiendo P entre el área original de la sección transversal A sub 0 del espécimen y la deformación unitaria epsilon dividiendo el alargamiento delta entre la distancia original L sub 0 entre las dos marcas base de la probeta. Ahora podemos obtener el diagrama de esfuerzo de formación graficando epsilon como la abscisa y sigma como la ordenada. Los diagramas de esfuerzo de formación de los materiales, por cierto, esfuerzo, ¿no?, que es en el eje X y epsilon en el eje Y, o sea, la abscisa y ordenada. Decía, los diagramas de esfuerzo de formación de los materiales varían en forma considerable, por lo que diferentes ensayos de tensión llevados a cabo sobre el mismo material pueden arrojar resultados diferentes, dependiendo de la temperatura de la probeta y de la velocidad de aplicación de la carga. Sin embargo, es posible distinguir algunas características comunes entre los diagramas esfuerzo de formación de distintos grupos de materiales y dividir los materiales en dos amplias categorías con base a estas características. Así pues, tendremos materiales dúctiles y materiales frágiles. Los materiales dúctiles como el acero estructural, así como muchas aleaciones de otros metales, se caracterizan por su capacidad de fluir a temperaturas normales. Al someter a la probeta a una carga que aumenta, su longitud se incrementa primero linealmente con la carga y a una tasa muy lenta.
Así, la porción inicial del diagrama esfuerzo de formación va a ser una línea recta con una pendiente pronunciada, como los ejemplos que estamos viendo acá. No obstante, después de alcanzar un valor crítico sigma y del esfuerzo, la probeta experimenta una gran deformación con un incremento relativamente pequeño de la carga aplicada. Esta deformación es causada por el deslizamiento del material a lo largo de superficies oblicuas y se debe sobre todo a esfuerzos cortantes. Como se puede notar en estos diagramas de esfuerzo de deformación de dos materiales dúctiles típicos. El de la derecha es el diagrama de esfuerzo de formación de el acero al bajo carbono y ese es el de la izquierda. El de la derecha, la figura B, es el diagrama de esfuerzo de formación de una aleación de aluminio. Y bueno, la elongación de la probeta después de que ha comenzado a fluir puede ser incluso 200 veces más grande que su deformación anterior a la fluencia. Después de haber alcanzado un cierto valor máximo de carga, el diámetro de una porción del espécimen comienza a disminuir debido a la inestabilidad local. Este fenómeno se conoce como estricción. Y después de que comienza la estricción, son suficientes cargas algo menores para lograr que la probeta se alargue aún más hasta que finalmente se fractura. Esta fractura ocurre a lo largo de una superficie con forma de cono que forma un ángulo de aproximadamente 45 grados con la superficie original de la probeta. Esto indica que el cortante es el principal responsable de la falla de los materiales dúctiles y confirma el hecho de que bajo una carga axial, los esfuerzos cortantes son máximos en las superficies que forman un ángulo de 45 grados con la carga. El esfuerzo sigma y, donde comienza la fluencia, se llama, a esto es lo que conocemos como resistencia o punto de fluencia o cedencia del material. Luego tenemos otro esfuerzo, un esfuerzo último que corresponde a la máxima carga aplicada al material. Esa es la resistencia última. Y el esfuerzo entonces sigma sub b correspondiente a la fractura pues ya es la resistencia a la fractura, que es lo que tenemos acá, ¿no? Acá para el acero al carbono que empieza lentamente, aquí está en la zona plástica o la zona elástica, perdón, que aquí todavía no se deforma, aquí entonces en esta área empieza a ceder, luego aquí ocurre el endurecimiento por deformación y se va aplicando más carga y más carga y más carga hasta que llega al punto de estricción y aquí entonces ya empieza a bajar su resistencia hasta llegar a la ruptura o fractura. Los materiales frágiles como el hierro colado, el vidrio, la piedra, se caracterizan por el fenómeno de que la fractura ocurre sin un cambio notable previo de la tasa de alargamiento, es decir, que ocurre enseguida. Así, para los materiales frágiles no hay diferencia entre la resistencia última y la resistencia a la fractura, porque como son frágiles, van a ocurrir de inmediato, es decir, no van a ver como se está deformando lentamente, lentamente, lentamente hasta que se fractura, sino que la fractura ocurre de manera rápida e inmediata. Además, la deformación unitaria al momento de la fractura es mucho menor para los materiales frágiles que para los materiales dúctiles. Y podemos concluir entonces diciendo que a partir de esta observación o de estos, a partir de estas inferencias que acabamos de hacer, los esfuerzos normales son los principales responsables de la falla de los materiales frágiles. Bueno, eso jóvenes, eso sería todo por esta clase. Recuerden entregar su actividad número 1, ¿ven? Antes de la medianoche. Ya he puesto en la plataforma la actividad número 2, debe estar disponible ya para entregar el próximo miércoles. El próximo miércoles tendremos videoconferencia sincrónica en vivo, o sea, vamos a reunirnos y tener la clase sincrónica. Así que por favor no falten, va a ser en el mismo link de Google Meet, así que bueno, nos veremos la próxima semana jóvenes
Que tengan una excelente semana y pues el video este está disponible 24 horas, 7 días a la semana para que puedan verlo, revisar, tomar apuntes, ¿verdad? Como vieron, tenemos muchas figuras, muchos diagramas, pues la explicación es la que estoy dando yo y ustedes pueden tomar sus notas. Así que bueno, sin nada más que agregar, nos veremos entonces en la próxima clase, jóvenes. Saludos a todos.